Buenas noches, ladies and gentlemen. Bendecido domingo. Como siempre, damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Y vamos a colocarle por nombre a esta enseñanza el impactante regreso de Cristo. Desde los principios de la Iglesia, los creyentes hemos vivido con una certeza inquebrantable. Cristo regresará. Esta no es solo una creencia dentro de una teología cristiana, sino la promesa central que sostiene nuestra esperanza. Jesús vino primero como el Cordero de Dios para redimir a los pecadores, pero la Escritura nos dice que Él regresará como el león de la tribu de Judá para reinar con justicia. Pero aquí surge una pregunta esencial. ¿Realmente vivimos como si creyéramos en su regreso? El apóstol Pedro dejó claro que el regreso de Cristo no será un evento discreto ni incierto, sino un acontecimiento inminente, visible y definitivo. En Pedro 3:10, segunda de Pedro, nos dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El regreso de Cristo será el clímax del plan divino. No vendrá como un niño humilde en un pesebre, sino como el Rey soberano con poder y majestad, acompañado por las huestes celestiales. Cada ojo lo verá, cada nación lo reconocerá, y toda rodilla se doblará ante su gloria. Pero ¿qué significa realmente el regreso de Cristo? Porque es fundamental para nuestra fe. ¿Cómo debemos vivir en preparación para su venida? Este estudio explorará tres aspectos esenciales sobre el regreso de Cristo: la certeza bíblica de su regreso, cómo sabemos con seguridad que Cristo volverá, los eventos que ocurrirán en su regreso, qué dice la Escritura sobre cómo y cuándo sucederá, y la respuesta que Dios espera de nosotros, cómo debemos vivir a la luz de esta realidad. El regreso de Cristo no es solo un evento profético, es una verdad que debe transformar nuestra vida hoy. Y vamos a ver un poco la primera parte, la certeza bíblica del regreso de Cristo. Desde los tiempos de los apóstoles, la iglesia ha vivido con la certeza de que Cristo regresará. No es una especulación ni una posibilidad remota, es una promesa divina, establecida en las Escrituras con absoluta claridad. Jesús mismo lo afirmó repetidamente y los apóstoles lo enseñaron con insistencia. Sin embargo, a lo largo de la historia, muchos han dudado preguntando si realmente se sucederá. Pero la Biblia nos da pruebas sólidas de que el regreso de Cristo es seguro, inminente y glorioso. Para comprender la certeza del regreso de Cristo analizaremos tres aspectos fundamentales. 1. La promesa de Jesús sobre su regreso. Las palabras de Jesús son la base más firme para nuestra esperanza. Él no dejó margen para la duda. Su regreso es un hecho confirmado por su propia boca. En Juan 14, Jesús consoló a sus discípulos asegurándoles que, aunque se iría, volvería por ellos. Eso fue en Juan 14, 2, 3, donde les dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta promesa no fue simbólica ni metafórica. Jesús habló de su regreso literal y personal. No dijo que vendría espiritualmente, ni que su reino sería solo interno. Él regresará de manera visible y gloriosa. En Mateo 24:30, Jesús dejó claro
cómo será su regreso. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Este versículo descarta cualquier idea de que su regreso será secreto. Todo ojo lo verá. La humanidad entera será testigo de su gloria, majestad y soberanía. Si Jesús prometió que volvería, y si su palabra es verdad, entonces el regreso de Cristo es una certeza inquebrantable. Veamos el testimonio apostólico acerca de su venida. Los apóstoles, testigos directos de Jesús, también enseñaron con claridad que su regreso es seguro y necesario para el cumplimiento del plan de Dios. Después de la resurrección, cuando Jesús ascendió al cielo, los ángeles declararon: «Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo». Y esto lo podemos ver en Hechos 1:11. Aquí vemos que el regreso de Cristo será literal y visible, tal como fue su ascensión. Pablo también habló de este evento con absoluta certeza. En 1 de Tesalonicenses 4:16 nos dice: «Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero». Este pasaje confirma que no habrá margen de duda cuando ocurra. Será un evento glorioso, ruidoso y triunfal. Pedro, por su parte, advirtió que en los últimos días habría burladores que dudarían del regreso de Cristo. En 2 de Pedro 3:4, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Pero Pedro responde con una verdad fundamental: Dios no se retrasa, sino que tiene un propósito en su aparente demora. En 2 de Pedro 3:9 lo dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El regreso de Cristo es seguro, pero Dios está dando tiempo para que más personas se arrepientan. Tercero, la fidelidad de Dios en el cumplimiento profético. Si hay algo que distingue a Dios, es que Él cumple su palabra. A lo largo de la historia bíblica, cada profecía que Él ha dado se ha cumplido con precisión absoluta. El Antiguo Testamento contenía más de 300 profecías mesiánicas sobre la primera venida de Cristo, y todas se cumplieron en Jesús. Por ejemplo, Miqueas profetizó que el Mesías nacería en Belén. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Esto está en Miqueas 5:2. Isaías profetizó su sacrificio en la cruz en Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Si cada profecía sobre la primera venida de Cristo se cumplió exactamente, ¿cómo podríamos dudar que las profecías sobre su regreso también se cumplirán? Jesús mismo hizo esta conexión en Lucas 21:33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas es la mayor garantía de que el regreso de Cristo es seguro. Sin embargo, es importante aclarar que la Biblia distingue entre el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo. El rapto es el momento en que Cristo vendrá en las nubes para llevar a su iglesia con él, antes de la gran tribulación. En Apocalipsis 3:10, Jesús promete librar a su iglesia de la hora de la prueba, que vendrá sobre el mundo entero. La segunda venida de Cristo ocurrirá después de la gran tribulación, cuando Él regrese a la tierra para establecer su reino milenial. Y en Mateo 24:30 se describe cómo todas las tribus de la tierra lo verán venir sobre las nubes con poder y gran gloria. Hemos visto que el regreso de Cristo es una realidad innegable, confirmada por sus propias palabras, el testimonio de los apóstoles
y la fidelidad profética de Dios. Pero ahora surge una pregunta importante. ¿Qué sucederá cuando Cristo regrese? En la siguiente sección exploraremos los eventos que ocurrirán en su regreso, según las Escrituras. Por honor al tiempo, el día de mañana veremos esto. Mil bendiciones.